Disculpe, su micrófono está apagado.
Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha. Ya, gracias, no sé, estaba bien. La parte de la evaluación, solo para indicarles, en el primer parcial va a haber trabajos, proyectos, búsqueda de información, etcétera, que va a tener un puntaje de 30 puntos, el examen sobre 70. Segundo parcial también bajo la misma modalidad. Todo lo que corresponde al segundo parcial y en el final estos trabajos va a ser el promedio de estos dos. Es decir, la suma de los trabajos del primer parcial y segundo, dividido entre dos, va a venir aquí a esa nota y el examen va a ser sobre 72. Y segunda instancia, ya saben, debe ser el primer y segundo parcial mayor a 26. Y aquí viene para que la nota final debe tener en teoría mayor o igual a 51 y en laboratorio lo propio. Y de ciencia promedio. ¿Sí? Y segunda instancia, solamente es válido si tiene aprobado el laboratorio. Si no tiene laboratorio, ya no tiene sentido que den el examen de segunda instancia. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia. No sé si ha quedado claro también. Así que para el día de hoy les había pedido que busquen información. No sé si alguien ha buscado información sobre circuitos magnéticos. Ese ya es un primer trabajo para considerar rumbo al primer parcial. Sí, yo investigué un poco, Inge. A ver, ¿puedes presentar? Sí. Estoy dejando de presentar. Adelante. ¿Se puede ver, Inge? Sí, se ve. Ya, bueno, entonces, buenas tardes, ingeniero, buenas tardes, compañeros. Voy a hablar un poco sobre los circuitos magnéticos. Primeramente, un circuito magnético es un dispositivo en el cual las líneas de fuerza del campo magnético se hallan canalizadas o conjuntas trazando un camino cesado. Como podemos ver en ambas imágenes, aquí podemos ver que este sería una bobina con un núcleo de yeso y las líneas que pasan por, bueno, por ambos lados y por el centro de la bobina serían las líneas de campo magnético. Para fabricar un circuito magnético, normalmente se utilizan materiales fesomagnéticos para hacer el núcleo. Como podemos ver en este caso, tiene un núcleo de yeso. Pero también se pueden utilizar núcleos de aire o del espacio vacío, que también funcionan como núcleo, como en el caso de la bobina de abajo. La diferencia es que los materiales ferromagnéticos, como en este caso el núcleo de yeso, se usan más estos, ya que concentran más el campo magnético, por así decirlo, permiten guiarlo de una mejor manera. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí también, como menciono, los núcleos ferromagnéticos se utilizan mayormente en transformadores y en algunas bobinas, como podemos ver aquí. Y los núcleos de yeso igualmente en algunas bobinas, como en la imagen de aquí abajo. En este caso puse la imagen de un transformador ideal para poder visualizar mejor cómo es el recocido del flujo magnético. En este caso, aquí en la parte de la izquierda, esta primera bobina es la que produce el flujo magnético, ya que le está atravesando una cociente. Y el flujo magnético va por este núcleo, que es un núcleo de yeso o de algún material ferromagnético. Se lo utiliza mayormente este material para conducir el flujo magnético y que pase a la otra bobina. Entonces, este flujo magnético en esta otra bobina produce igualmente una cociente y esa cociente sirve para alimentar la carga o lo que se vaya a conectar en este otro lado.
Un circuito magnético, uno más simple, y para poder entenderlo mejor, es uno que tenga una forma de anillo, como podemos ver en esta imagen. Y como ya dije, normalmente se utilizan de material ferromagnético, ya que tienen una mayor permeabilidad. Esto quiere decir que, como les dije, que conduce mejor el flujo magnético, que permite que, o sea, que no vaya a otros lados o que no esté por el aire o por el vacío, sino que circule netamente por el núcleo. Y también en un circuito magnético se encuentra un enrollamiento, que sería en este caso este como cable naranja, por el cual circula corriente eléctrica. Y este flujo magnético en el anillo se da por la siguiente fórmula, que es esta que podemos ver aquí abajo, donde el símbolo Φ indica el flujo magnético, la F, que es fuerza magnetomotriz, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, y R, que sería la reluctancia, que la fuerza magnetomotriz es el número de vueltas del primer embobinado, que sería este, multiplicado por la corriente. Ahora, para poder entender un poco mejor esta ecuación y cómo funcionan los circuitos magnéticos, aquí está una analogía entre ambos circuitos, ya que esta ecuación de los circuitos magnéticos no la conocemos muy bien, por así decirlo, pero en los circuitos eléctricos esta ecuación ya la conocemos, sabemos que es la ley de Ohm. Y como podemos ver, ambas ecuaciones tienen algo de parecido, ¿no? Entonces, lo que hice más o menos fue comparar y para tratar de entender mejor esta fórmula de los circuitos magnéticos. Como dije, la F es la fuerza magnetomotriz y es aquella que produce un flujo magnético entre dos puntos. Esta la podemos comparar en un circuito eléctrico con el voltaje. El flujo magnético, que es el símbolo Φ, es una medida de la cantidad del campo magnético. Y en un circuito eléctrico lo podemos comparar con la corriente. Y la reluctancia, que es la oposición de un material al paso del flujo magnético, que en un circuito eléctrico lo podemos comparar con la resistencia, que la reluctancia se opone al flujo magnético y la resistencia se opone al flujo de la corriente eléctrica. Y ya para terminar de entender un poco mejor esto de los circuitos magnéticos, aquí ya puse un tipo de ejemplo para poder entenderlo mejor, cómo funcionaría. En el caso de la derecha podemos ver un circuito eléctrico que todos lo conocemos, que aquí tiene su fuente de voltaje, sus resistencias y tiene las corrientes graficadas. En el caso de este circuito eléctrico nos pide calcular la corriente 1, que sería esta. Entonces, para eso aplicamos todos los conocimientos que ya tenemos de la ley de Ohm y básicamente hacer resistencias en serie y en paralelo. Estas dos en serie, el resultado en paralelo con RLAT y en serie con la otra resistencia del otro lado, que nos quedaría básicamente esto. Y como dijimos que la ecuación y las variables en un circuito magnético funcionan de igual manera que en un circuito eléctrico, aquí está planteado el mismo circuito que de la derecha, solo que este es un circuito magnético. Y como expliqué anteriormente, la fuente de voltaje estaría reemplazada en este caso por la fuerza electromotriz, la cual sería el número de vueltas por la corriente. Y en la fórmula de aquí abajo podemos ver que es así. Aquí estaría el voltaje y aquí como su equivalente en un circuito magnético, la fuerza electromotriz. Y los equivalentes de las resistencias en el circuito magnético serían las reluctancias, como dije. En este caso, las reluctancias C es la reluctancia del material, de este material ferromagnético, y la reluctancia G sería el aire o el espacio vacío que hay en esta parte. Y como podemos ver, funciona igual que las resistencias, simplemente estas dos reluctancias en serie, en paralelo con esta de al lado, y en serie con la última que queda. Y aquí, como se puede ver, se hacen igualmente los cálculos como si fuera un circuito eléctrico, básicamente, aplicando la ley de Ohm. Y lo que se halla sería el flujo magnético, que en este caso sería Φ1. Y bueno, aquí como podemos ver, las ecuaciones son bastante similares, igualmente, como expliqué anteriormente. Entonces, eso sería básicamente, ingeniero, lo que investigué y traté de explicarlo mejor en este ejemplo para que se pueda entender mejor igualmente. Ya está bien, gracias. No sé si alguien más tiene algo a compartir. Dije, no tengo algo que presentar, pero podría agregar algo. Adelante.
que la reductancia, digamos, va de acuerdo también al grosor del material en el circuito magnético, ¿verdad? Como dijo mi compañero, es igual parecido a la resistencia, se puede hacer una analogía entre las dos, pero el valor de esta cambia según el grosor que tenga en el lugar donde se está analizando. Pues eso es lo que entendí al investigar, ¿no? Solo eso, nada más. ¿De acuerdo? ¿Alguien más tiene algo que compartir? ¿Alguien más tiene algo que compartir? Bien, esta primera expresión saben que es la ley de Ohm. ¿Están de acuerdo? Y esta también tiene un nombre. ¿Alguien ha investigado o ha visto cuál es el nombre que recibe esta expresión? A esto se llama fuerza magnetomotriz, que es lo que han escuchado hablar. Y ese también tiene un nombre parecido. ¿Alguien sabe el voltaje cuál es el otro nombre que recibe? Electromotriz. Pero le falta ahí. ¿Sabías que hacía el pecho pintar de azul los techos? Él pues y su genio. Antes eran plomos. Un poquito era plomo. Sí. Bien, esta expresión se llama fuerza magnetomotriz y esto se llama, Antes parecía en realidad, que era hormigón. se llama FEM, que es lo mismo que esto, que lo que acaba de indicar uno de sus compañeros, que es fuerza electromotriz. Cositas de enter. El flujo
tiene el mismo comportamiento de la corriente y las de Lufthansa tienen el comportamiento de la resistencia. Esto vamos a ver con más detalle. Y este tiene un nombre. No sé si alguien sabe cuál es el nombre que recibe de esa expresión. Ley de Hopkinson. Y que ese sería Hopkinson. Exacto. Le llaman la ley de Hopkinson que permite utilizar las mismas reglas que se usan en circuitos eléctricos. El análisis es similar. Bien, voy a parar por aquí. Necesito cambiar de lugar. La universidad va a cerrar. Tengo que ir a mi casa para poder hacer otra clase. Lo que voy a pedirles es nuevamente que busquen información, que es para el próximo lunes, sobre los circuitos magnéticos. Eso todavía está en pie. Solo una persona ha indicado y la otra persona ha reforzado sobre eso, pero No se olvide que es el martes. necesito para eso. ¿Ya? Nos vemos con los que están en control. Para eso estoy desplazándome a mi casa. Nos vemos en unos minutos. Por favor, no se olviden para el lunes. Todavía sigue en pie lo que les había indicado sobre circuitos magnéticos. Vamos a discutir eso el lunes con más detalle. No antes, si tiene alguien alguna pregunta. ¿Cómo no? Sí. Bien, gracias. Hasta el lunes, que descansen.